A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Londres, Nueva York, al igual que otras grandes metrópolis del mundo, enfrentaron problemas acuciantes debido al uso extensivo de caballos. Los caballos eran fundamentales para transportar personas y mercancías. La presencia masiva de caballos trajo consigo problemas de muchas índoles. En Nueva York se estima que habían 170.000 caballos. Londres tenía 11.000 taxis y todos arreados con caballos, así como miles de autobuses que requerían 12 caballos cada uno. Solo a nivel gubernamental se estiman 50.000 caballos, sin incluir a las familias con sus propios carruajes y a los comerciantes que también tenían su ejército de caballos para trasladar mercancías y obreros. En promedio, cada caballo producía diariamente entre 10 y 20 kilogramos de estiércol. Esto implicaba gigantescas cantidades amasadas y acumulándose continuamente en las calles. El problema no solo radicaba en su biológica fragancia, sino también en problemas de salud, porque atraía moscas y a otros insectos que propagaban enfermedades e infecciones. La acumulación de estiércol en las calles impedía un desplazamiento fluido y hacía que el transporte fuera incómodo y menos eficiente. La situación era aún peor si llovía. El problema llegó a tal magnitud que las casas comenzaron a construirse con escalones en la entrada para evitar el estiércol. Existía un grave problema logístico. Aun cuando el estiércol es un maravilloso fertilizante y se reutilizó con esos fines, las cantidades que habían en las calles eran tan grandes que excedían con creces las necesidades del campo y las capacidades de recolección. El otro problema que se sumaba eran los caballos muertos abandonados en mitad de las calles y que a menudo quedaban allí durante mucho tiempo antes de ser retirados. Incluso en ocasiones los dejaban podrir para poder cortarlos y llevarlos con más facilidad. En 1880, más de 3 docenas de caballos muertos fueron despejados diariamente de las calles de Nueva York. Accidentes, colisiones y volcamientos de carruajes eran frecuentes, porque los caballos por miedo o pánico se descontrolaban. Los políticos proponían medidas similares a las que actualmente hoy hace la ONU con los autos. Restringir el uso de caballos, dividir la ciudad en mini ciudades, algo quizás medio analógico a las actuales propuestas de ciudades de 15 minutos, pagar impuestos por poseer caballos y un sinfín de propuestas que iban de lo moderado a lo absurdo. Buscando una salida a este pandemonium, el alcalde de Nueva York, George E. Warren Jr., en 1898 crea lo que podríamos denominar la primera cumbre medioambiental de planificación urbana para debatir el problema del estiércol. El encuentro, pautado a 10 días, solo duró 3, sin llegar a ninguna solución plausible. Pero no fue sino hasta la llegada del automóvil que los caballos fueron paulatinamente reemplazados y pudo resolverse el problema. Para 1912, el número de automóviles en Nueva York ya había superado al número de caballos. Con el aumento del precio del heno, la avena
y el pago de establos, los autos eran más baratos de preservar, de operar, más eficientes y más sanitarios. La sustitución de caballos por autos resolvió finalmente el grave problema citadino del estiércol equino, pero a la vez, los nuevos autos de combustión funcionaban a través de carburantes fósiles, nuevos emisores de CO2 y supuesto desencadenante del inevitable periodo de ebullición del planeta Tierra, decretado por el señor Antonio Guterres. Nur für deine Augen. Ein offenes Fenster zu einer anderen Perspektive. Humanity is in the hot seat. Today, the World Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service are releasing official data that confirms that July 2023 is set to be the hottest month ever recorded in human history. For the entire planet, it is a disaster. And for scientists, it is unequivocal. Humans are to blame. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. La ONU incrementó aún más su alerta climática. Ya Antonio Guterres afirmó que estamos en ebullición. El planeta está en llamas y para los científicos, inequívocamente, la culpa es del ser humano. Sin embargo, si hay científicos que adversan estas afirmaciones y predicciones de Antonio. Los creyentes del cambio climático a causa del hombre afirman que es un hecho sobre el que existe un sólido consenso científico. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Existe un número bastante considerable de científicos que cuestionan o niegan la responsabilidad humana. El documento No hay emergencia climática, promovido por la Fundación Climate Intelligence, fue firmado por más de 2.000 científicos y profesionales, incluidos los premios Nobel Ivar Giaever y John F. Clauser. El texto señala que no hay ninguna emergencia climática y que no hay motivos de pánico ni alarma. Nos oponemos firmemente a la dañina y poco realista política de CO2 cero propuesta para 2050. La ciencia del clima debería ser menos política, mientras que las políticas climáticas deberían ser más científicas. El 16 de mayo del año 2013, siendo aún presidente Barack Obama, señaló que el 97% de los científicos coinciden en afirmar que el cambio climático es real y provocado por el hombre. Existen diferentes opiniones entre los científicos. Sin embargo, lamentablemente, quienes toman las decisiones no son los científicos, sino los políticos. Las Naciones Unidas promueven intensamente la idea política que responsabiliza al ser humano del cambio climático. Al Gore, licenciado en Ciencias Políticas y sin formación científica, fue considerado el activista climático más influyente antes de Greta Thunberg. Su documental sobre el calentamiento global le valió un Oscar y su activismo un Premio Nobel de la Paz. La creencia mayoritaria presenta al hombre como causante de un calentamiento potencialmente apocalíptico. Sin embargo, científicos que van más allá del famoso 97% de Obama cuestionan la supuesta catástrofe climática. Ellos sí reconocen que hay un calentamiento global, pero no antropogénico, y niegan que haya el riesgo de que el planeta se convierta en un horno. Los científicos que niegan una catástrofe climática, que son más del 3% que afirma Obama,
reconocen que existe un calentamiento global, pero que no está provocado por el hombre y que no conducirá a un horno de derretimiento planetario. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos de los investigadores del clima en contra de la tesis del calentamiento global provocado por el hombre? Cambio climático, mito y realidad. Y realidad. No lo opongo. O la realidad o el mito, no. Hay las dos cosas. El mito del cambio climático es sencillo de explicar. Cuando ustedes leen en un periódico, oyen por la radio o cualquiera en la calle dice que esto que está pasando es cosa del cambio climático, créanse que el 90% de las veces es un mito. Nunca había llovido tampoco. Te vas a los archivos y hace 8 años había pasado lo mismo. Nunca había pasado una cosa así desde hace 30 años. Ah, luego pasó hace 30 años. No es muy frecuente, pero 30 años significa 3 veces por siglo. Eso en estadística se llama periodo de recurrencia. ¿Cuántas veces, durante cuánto tiempo, ocurre una cosa? Un periodo de recurrencia pequeño significa una cosa frecuente. Un periodo de recurrencia muy grande significa que la cosa no es frecuente, pero no imposible. Se ha batido el récord de temperatura en Estados Unidos el año 2012. ¿Desde cuándo? Desde el año 57. Ah, y antes no lo sabemos. Entonces, ¿qué récord es ese? ¿Y el resto del mundo? No, el resto del mundo no. En el resto del mundo ha habido sitios donde incluso ha hecho mucho frío en el 2012. Y haciendo la media, el año 2012 te sale como el 9º año más cálido desde que tenemos registros, que son 50 o 60 años. Ah, bueno, el 9º año más cálido es muy cálido, pero bueno, no es el más cálido, no hemos batido ningún récord. ¿Entendéis por dónde van los tiros? Mucho mito se basa en que casi todo lo que ocurre se le echa la culpa al cambio climático. ¿Qué parte de realidad está detrás de esto que se llama genéricamente cambio climático? ¿Qué es tiempo atmosférico y qué es clima? Tiempo atmosférico son las condiciones atmosféricas de temperatura, precipitación, humedad y viento en un lugar y momento concreto. Se mide directamente con instrumentos, termómetro para la temperatura, anemómetro para el viento, higrómetro para la humedad, etc. Cambia constantemente y es local. Clima es el promedio del tiempo atmosférico de una región durante al menos 30 años. No se mide directamente, sino que se calcula a partir de los datos históricos del tiempo atmosférico. El climómetro no existe. Por tanto, no podemos medirlo, físicamente ni químicamente. Pues porque el clima es como una especie de radiografía promedio a largo plazo del tiempo. Esto tiene mucho interés, porque claro, el tiempo cambia todos los días, a todas horas, pero yo puedo hacer un promedio estadístico de mucho tiempo, de ese tiempo que cambia todos los días, por ejemplo, al cabo de 50 años, de coger temperaturas mañana, tarde y noche, todos los días, ¿puedo coger y hacer la media de todo eso? Claro, hago la media y esa temperatura es una temperatura media. La he calculado, no la he medido. He medido cada una de las temperaturas del tiempo de todos los días a todas horas, pero lo que hago después es calcular y sacar la media. Esa magnitud estadística es virtual, no es real. Puede incluso, en un caso extremo, que nunca se haya dado ese valor, pero es la media. Y dice, bueno, ¿entonces para qué sirve? La media define, en cierto modo, lo normal. Claro, tiene una ventaja, que es un promedio, tiene una desventaja, que es estadístico. Entonces, a la estadística se le puede hacer decir muchas cosas. Dígame usted qué temperatura es normal hoy. Ah, vale, entonces voy a coger todos los días, como hoy, vamos a coger el 11 de enero, de 17 de enero, todos los días 17 de enero cojo, ¡buah!, 50 años 17 de enero, y esos 50 números, que son cada 17 de enero hasta ahora, cojo la temperatura en Zamora, en algún sitio por ahí, siempre en el mismo sitio, que si no cambia. Y pum, y hago la media, y me sale a lo mejor 6 grados. Si hoy hay 8, puedo decir, no, hoy hace más calor de lo normal. Si hoy hay 3, diré, uy, hoy hace mucho más frío de lo normal. Pero a la misma hora y en el mismo sitio. Te vas a otro sitio y a otra hora y será diferente. Luego no hay un clima. Hay millones,
cientos de millones de climas. Todos sabemos que el clima tropical y el clima polar no se parecen en nada. Pero incluso aquí dentro de Zamora os garantizo que hay climas diferentes. Seguro que no es lo mismo al borde del río que en una parte alta. Seguro que no es lo mismo en un parque que en una calle muy congestionada y muy calentada por los coches y las casas y la calefacción. Y en cada sitio hay un clima diferente. Por tanto, el cambio climático es una tontería estadística, es una mentira estadística. No hay un cambio climático. Si hay cambio de clima, habrá muchos cambios de clima. Pero ¿no he dicho antes que el clima no cambia? No, claro, no cambia. ¿Cómo va a cambiar? Si yo cojo 50 años y hago la media, eso no cambia, es la media. Las medias no cambian. A no ser que cojáis otros 50 años. Vamos a calcular la media de esos otros 50 años. Y comparamos 50 años con los 50 anteriores. Y si aquí la media era de, ¿cuánto he dicho antes? 6 con algo, ¿no? O 8 con algo. Y ahora sale 9 con algo, diré, el clima se ha calentado. Eso es un cambio climático. Pero la media, que es una mentira estadística, ha cambiado un poco. Y a eso es a lo que se refieren los científicos cuando hablan de cambio climático. No a que hoy haga más calor o menos, no a que este verano haga más calor o menos, no a que el año 2012 o 2000 no sé cuánto sea no sé qué, no. Se refieren a la media de muchos años comparado con la media de muchos años antes y a la media de muchos más años antes. ¿Entendéis esto? Es todo estadístico. Eso es el cambio climático, no el tiempo, que ya he dicho antes que se mide, que cambia y que no sé qué. ¿Queda claro esto? Si queda claro esto, a pesar de que es un poco complejo, a partir de aquí ya podemos empezar a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático. British professor Hubert Lamb says that a new ice age is creeping over the northern hemisphere. Even then, it won't be as bad as the last ice age 60,000 years ago. Then New York, Cincinnati, St. Louis were under 5,000 feet of ice. Presumably, no traffic moved and school was let out for the day. And that's the way it is, Monday, September 11th, 1972. Desde mediados del siglo XX, estamos encerrados en un círculo de predicciones sobre un cambio climático. Primero, en los años 70 se hablaba de una glaciación. Luego, la capa de ozono dañada por los clorofluorocarbonos nos iba a incinerar y a disparar los niveles de cáncer de piel. El 27 de septiembre de 1988, Margaret Thatcher, en la Royal Society, será una de las primeras líderes mundiales en hablar del calentamiento global antropogénico y conmina a las naciones y líderes internacionales a combatirlo. A partir de ese momento, la visión de una era glacial dio paso a la de un planeta en llamas. En 2006, el ex vicepresidente norteamericano Al Gore estrenó el documental Una verdad incómoda, donde presenta crónicas catastróficas y predicciones terroríficas sobre el medio ambiente que tuvieron una enorme difusión masiva y mediática. En un corto lapso de tiempo, el discurso pasó del calentamiento global al cambio climático. Cambio climático lo abarca todo. Si llueve o si no llueve. Si nieva o no nieva. Si hace frío o calor. Todo se clasifica como cambio climático. Y ahora estamos en otro nuevo ciclo, la era de la ebullición. Un argumento que vale la pena destacar de los científicos en contra de la teoría del calentamiento global antropogénico es que el 97% del CO2 presente en la atmósfera es de origen natural y solo el 3% es producto del hombre. Así que el debate científico sobre el calentamiento antropogénico solo se centra en ese 3% de todo el CO2 existente.
Para investigar el clima se necesitan conocimientos de física, astronomía, matemáticas, geología, biología y química. Sin embargo, la mayoría de los movimientos ecologistas están formados por activistas políticos, no por científicos. Por ejemplo, Greta Thunberg es una activista sin formación científica y Al Gore se licenció en ciencias políticas. Si el hombre es el responsable de la destrucción de la Tierra, ¿qué debemos hacer entonces para salvar al planeta? Bueno, eliminemos a la humanidad. Ecología profunda. Todas las formas de vida tienen derecho a existir. Rechazan la modernización, aspiran a una era preindustrial, critican la estructura capitalista de la sociedad y exigen una drástica reducción de la población humana. Antinatalismo. Tener hijos es inmoral por el sufrimiento y el daño ambiental que conlleva. Algunos defienden la extinción voluntaria de la humanidad. Movimiento por la extinción humana voluntaria. Buscan la desaparición voluntaria del ser humano, dejando de tener hijos. Ecoterrorismo. Estos grupos usan la violencia para proteger el medio ambiente, incendios provocados, cartas bomba o liberación de animales. El FBI los clasifica como ecoterroristas. Ejemplos: Animal Liberation Front y Earth Liberation Front. Y así tenemos ecoideologías en donde el ser humano vale igual o quizás menos que una lombriz o un insecto. Y estos son algunos de los síntomas de la narrativa del apocalipsis climático, que va desde los moderados que siembran un arbolito a los radicales que usan explosivos. Y hemos llegado a estos límites por un continuo estado de alerta roja climática, con activistas que atacan obras en museos, con una justicia cómplice que los tolera al no sancionarlos con total severidad, porque estos activistas son el producto del discurso político imperante. Y en medio de este inframundo, en donde encontramos atentados a las obras de Van Gogh, Da Vinci, los Stonehenge en Inglaterra e inclusive un atentado a un concurso de baile, Antonio y sus políticos adjuntos colocan una lista de soluciones sobre la mesa. No comas carne, come insectos. No uses calefacción. No te duches con frecuencia, porque gastas agua. Y si te duchas, que sea con agua fría. No viajes en auto y mucho menos en avión, porque todo esto contamina. Y quizás creas que tú tienes cierta libertad y que no estás obligado a obedecer las órdenes de Antonio. Sin embargo, ellos tienen un maravilloso mecanismo para obligarte a hacer lo que ellos quieren sin hacer declaradas prohibiciones, con papeleos burocráticos sumamente complejos y tediosos, y a través de impuestos verdes que encarecen los precios de todo lo que ellos te quieren impedir. Impuesto a la flatulencia de las vacas. Ciudades ecológicas de 15 minutos libres de autos. Leyes de restauración de la naturaleza, aprobada por el Parlamento Europeo, que afectará a miles de agricultores y pescadores. Eliminación de subsidios para el diésel de los tractores del sector agropecuario. Y bien, no sobran las prohibiciones.
Y lo grotesco de cada sesión del Parlamento Europeo o de la ONU es que firman sanciones e impuestos para el ciudadano de a pie, exigen que no comas carne, pero ellos se comen un filet mignon, exigen restricciones en los vuelos y transportes de todo tipo, pero ellos no llegan en bicicleta, sino en jets privados. Y cuando se mueven por la ciudad, lo hacen en convoyes de varios autos consecutivos. Son medidas elitistas, porque estos gravámenes a los ciudadanos de a pie no tienen ningún efecto sobre los burócratas de la ONU o del Parlamento Europeo, que a su vez no acatan las restricciones que imponen a los demás. Te obligan a ti, pero no se obligan a sí mismos. Ellos son el cuadro viviente de los burócratas retratados por George Orwell en su novela La rebelión en la granja de los animales. Por otro lado, ellos no son contundentes con los mayores emisores de CO2 del planeta. China es el mayor emisor. Produce tanto CO2 como Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Alemania juntos. En 2005 se introdujo el comercio de emisiones, un sistema que controla las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Entre 2022 y 2023, el precio de los certificados de CO2 en el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones subió aproximadamente entre un 50 y 60%. Los impuestos climáticos han encarecido las facturas eléctricas entre un 10 y un 20% para la población y para todos los comerciantes de Europa. Este aumento de la factura eléctrica vinculado al clima se cargará a la factura de los consumidores. Dicho de otra manera, nosotros lo pagaremos. En conclusión, ¿es real la crisis climática? ¿Y si se justifican todas estas medidas y la pérdida progresiva de nuestra prosperidad? Este punto lo abordaremos en la siguiente y última parte de esta trilogía sobre el clima. Les deseo a todos un maravilloso día y les dejo en esta oportunidad con una cita del escritor Carlos Ruiz Zafón. Un buen mentiroso sabe que la mentira más eficaz es siempre una verdad a la que se le ha quitado una pieza clave.